La grabación de la clase que se está desarrollando el día 11 de septiembre a las 7 de la mañana con la estudiante Natalie. Vamos entonces a entrar en materia, a lo que nos compete. Ya tuvimos la clase de inducción, el momento de inducción que fue el día de ayer. Entonces no sé si de pronto Natalie tenga alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que estuvimos hablando el día de ayer antes de comenzar. No, Ok, vale, perfecto. En el Classroom, en la aplicación de Classroom, ya le cargué el recibo del primer pago para que pues lo tenga ahí a la mano. Lo único que sí necesito, porfa, para actualizar aquí la base de datos y que salga la información completa en el correo, perdón, en el recibo, es su correo electrónico. Entonces, si me lo puede facilitar para yo tenerlo acá en el archivo, entonces pues le agradecería. Vamos entonces ok. a comenzar con lo que tenemos para esta semana. Le voy a mostrar el planeador de clase de esta semana para que sepa hacia dónde vamos. ¿Listo? Para que sepa cuál es el objetivo de esta semana. Y entonces tenerlo siempre presente es bueno porque pues si uno sabe para dónde va, el camino se hace más fácil. Entonces, el objetivo de esta clase es que los estudiantes, o bueno, en este caso usted, aprenderá y practicará conceptos de partes del discurso, pronombres personales, uso del verbo can, demostrativos, adjetivos posesivos, possessive case y verbo to be. Entonces tenemos 7 temas que son los que vamos a ver a lo largo de estas 3 clases para esta primera semana. Para esta primera semana, para esta primera clase, vamos a tener en cuenta dos objetivos claros. El primer objetivo que vamos a alcanzar al terminar esta clase es poder identificar y usar verbos y sustantivos en una oración. Es decir, poder identificar cuáles son los sustantivos, cuáles son los verbos, cuáles son los elementos que componen una oración que nos sirve a nosotros para podernos expresar de una mejor forma, para podernos comunicar de una mejor forma, porque hay situaciones en donde una misma palabra puede ser utilizada como verbo o puede ser utilizada como sustantivo. Entonces, el hecho de nosotros poder entender cómo se compone una oración nos facilita a nosotros la comprensión de lo que estamos leyendo, de lo que estamos escuchando. Y también de alguna u otra forma nos ayuda a mejorar nuestro proceso de escritura y nuestro proceso de habla, que son los medios que tenemos para comunicarnos. Y el segundo objetivo es comprender y usar los pronombres sujetos en inglés, es poder identificar los pronombres personales, cómo se dicen, cómo se usan y pues a quiénes hace referencia. En ese orden de ideas vamos entonces a comenzar con el tema de las partes del discurso, es decir, las partes de la oración. Em, Resulta que me confirma porfa si está viendo ahí las imágenes, por favor. Sí se... No, no, ya. Dice Ahí, cargando. ahí. No sé. Sí. Listo, perfecto. Entonces aquí tenemos dos palabras. Primera palabra, nouns, sustantivos. ¿Usted sabe qué es un sustantivo? ¿O recuerda más o menos del colegio qué es un sustantivo? Tiene el micrófono apagado, Natalie, qué pena. Qué pena, es que mira que tengo una tos horrible. Sí. Como escucho mi tos. Ok, entonces te preguntaba Eh, si recuerdas más o menos del colegio qué es un sustantivo, qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra sustantivo. son objetos. Son objetos, ok, perfecto, sí. Podemos decir que los sustantivos son objetos. También podemos decir que los sustantivos son personas. Podemos decir que los sustantivos son lugares. Y básicamente los sustantivos son los que dentro de la oración nos responden la pregunta ¿quién o qué? Entonces, aquí en la pantalla tenemos la siguiente oración. Dice, look at that beautiful fish. Esta oración dice, mira ese hermoso pescado. Si yo pregunto qué, la respuesta va a ser
pescado. Si yo pregunto quién, la respuesta va a ser pescado. Es decir, que el pescado se convierte en el sustantivo de esta oración. Es decir, el sustantivo es la persona, es el objeto, es el lugar que es el sujeto principal del desarrollo de la oración. Es decir, de quién estamos hablando o de qué estamos hablando. ¿Listo? Entonces siempre se hace necesario poder identificar la posición del sustantivo dentro de la oración. El sustantivo lo podemos ubicar en dos partes de la oración. O puede ser la primera palabra de la oración, el sujeto de la oración, o puede estar ubicado en alguna parte del complemento de la oración. ¿Listo? Entonces recordamos, la posición del sustantivo, podemos encontrar el sustantivo en la oración en dos partes diferentes, no al mismo tiempo, porque no tendría sentido lo que estaría diciendo, sino que en alguna situación el sustantivo siempre va a ser o la primera palabra de la oración o va a estar en el complemento, en alguna parte del complemento de la oración. ¿Listo? Ya vamos a ver un poquito más esto para poderlo entender un poco mejor. Por otro lado tenemos los verbos. Los verbos son todas aquellas palabras que nosotros utilizamos para demostrar que se está desarrollando una acción. ¿Listo? Tenemos entonces como ejemplos de verbos saltar, correr, caminar, dormir, escribir, estudiar. Un poco más fácil entender el tema de los verbos. Tenemos aquí esta oración que dice Jack fishes every day. Jack pesca todos los días. ¿Cuál es el verbo? Pescar. Porque la pregunta es, ¿qué está haciendo? Pescar. ¿Quién? Jack. En este caso, Jack es el sustantivo de la oración, es el sujeto de la oración. Y aquí la vamos a encontrar como primera palabra de la oración. En este ejemplo que tenemos aquí. Si nos vamos al ejemplo anterior, dice, look at that beautiful fish. Acá fish es el sustantivo, pero si nos damos cuenta, está al final de la oración. Entonces, para poder identificar que el sujeto o lo podemos encontrar al comienzo de la oración como primera palabra o en alguna parte del complemento, al final de la oración. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces tenemos algunas palabras que pueden ser utilizadas tanto como verbo como sustantivo, la misma palabra. Aquí en este caso vamos a hablar de la palabra play, que la tenemos aquí, y la palabra play, que la tenemos aquí. ¿Listo? Si nos damos cuenta, es la misma palabra, tiene exactamente la misma pronunciación. Aquí digo, we play games every day. Aquí digo, it was a great play. ¿Listo? La misma palabra, la misma pronunciación, diferente posición. Lo que cambia es la posición de la palabra dentro de la oración. Aquí en esta primera oración nosotros vamos a entender play como verbo. ¿Cómo sé yo que aquí lo tengo que entender como verbo? Porque el verbo siempre está después del sustantivo. ¿Por qué? Porque manifiesta la acción que está siendo desarrollada por el sustantivo. En este caso, play está justo después del sustantivo del sujeto we. Nosotros jugamos juegos, valga la redundancia, todos los días. ¿Listo? ¿Cuál es la posición del verbo? Justo después del sustantivo. Si tenemos un sustantivo y enseguida tenemos otra palabra, esa otra palabra siempre va a ser el verbo, que es la acción que desarrolla el sujeto. ¿Listo? Si nos vamos a la segunda oración, tenemos play al final. It was a great play. Esta oración la podemos entender como fue una gran obra. Entonces tenemos la misma palabra, play y play, con diferente significado. En la primera significa jugar y en la segunda significa obra de teatro. ¿Listo? ¿Cómo sé yo el significado? Por la posición
de la palabra dentro de la oración. Si está al comienzo o en alguna parte del complemento, lo vamos a entender como sustantivo. Pero si la palabra está después del sujeto, del sustantivo, lo vamos a entender como verbo. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que de pronto no? Ahí estamos Tú bien. dices que si es verbo después Del sujeto. del sujeto, ¿no? Y si es, sus- No sé, ya te entendí. y si es Y si es sustantivo, sustantivo, sí, recordamos que el sustantivo puede tener dos posiciones dentro de la oración. O puede ser siempre la primera palabra, que es el sujeto, o puede estar en alguna parte del complemento. Entonces, por lo menos, esto lo que nos ayuda a nosotros es identificar la posición de la palabra dentro de la oración para asimismo poder darle un significado a esa palabra. Porque si nos damos cuenta, si yo traduzco en esa primera oración play como obra de teatro, no tiene sentido, porque sería nosotros, obra de teatro, juegos todos los días. No tiene sentido, ¿verdad? Y esta segunda, si la traducimos como verbo, entenderíamos como esto fue un gran jugar. Tampoco tiene sentido. Entonces es la posición dentro de la palabra la que me permite a mí poder identificar cuál es la función de la palabra y asimismo poder darle un significado. Vamos aquí a presentar este ejemplo para de pronto tener las cosas un poquito más claras. ¿Listo? Aquí nos vamos a enfocar en esta palabra que es rains y en esta palabra que es rain. ¿Listo? Esta primera palabra, rains, tiene una S porque aquí se está siguiendo unas reglas que vamos a ver un poquito más adelante cuando nos metamos al tema del presente simple, porque cuando estamos hablando en presente simple con una oración afirmativa cuyo sujeto sea la tercera persona, es decir, cuando estemos hablando de él, de ella o de un objeto, debemos hacerle ciertas modificaciones al verbo. Es por ese motivo que aquí rain tiene una S. No quiere decir que rain signifique lluvia o llover y que aquí lo estemos poniendo en plural, como lo solemos hacer en español. No. Esta es una regla de conjugación de verbo. Y aquí en esta primera oración dice, llueve mucho en otoño. It rains a lot in autumn. Llueve mucho en otoño. ¿Listo? Ahí tenemos de pronto la imagen un poco representativa de la estación del año de otoño. Y esta otra dice, it's a heavy rain. Es como nosotros decidimos, es una lluvia muy fuerte. Es una lluvia muy fuerte. Si nos damos cuenta, tenemos rain en la primera oración justo después del sujeto, que es it. Entonces ya sabemos que este rain lo vamos a entender como un verbo. Llueve mucho en otoño. ¿Qué pasa? Que llueve mucho. ¿Listo? Y acá dice que es una lluvia muy fuerte, muy pesada, lo que nosotros conocemos como aguacero. Pero resulta que aguacero, como muchas otras palabras, no tienen traducción al inglés. Por ejemplo, nosotros en español decimos juicioso. En inglés no existe una palabra para poder decir juicioso. Existen sinónimos, ¿sí? Que de pronto alguien es dedicado, disciplinado, sí, otro tipo de palabras, pero la palabra como tal, juicioso, que nosotros utilizamos mucho en español, no tiene una traducción en el español para poder decir algo como tal. Entonces, tenemos llueve mucho en otoño y acá está hablando del tipo de lluvia, está diciendo que la lluvia está muy pesada. Entonces, después del sujeto, lo entendemos como verbo. Aquí que está en una parte del final de complemento, lo entendemos como objeto. Porque estamos hablando de la lluvia y estamos diciendo que la lluvia está muy pesada. Aquí simplemente estamos diciendo que en esta época del año suele llover mucho. Vamos aquí a este ejemplo. Quiero que me ayude a leerlo, por favor. ¿Cómo diría usted la primera oración que tenemos ahí en la pantalla?
Flowers Ajá. are beautiful plants. Perfecto. ¿Qué significa esa oración? Ni idea. ¿Qué significa flores? Que son bonitas las plantas. Perfecto. Las flores son plantas bonitas. ¿Listo? Bonitas. Flores, flowers, son, are, hermosas, beautiful, plants, plantas. Acá sí estamos hablando de plantas en plural. ¿Listo? Las flores son plantas hermosas. ¿Listo? Vamos con la siguiente. ¿Cómo la pronunciaría? Children plants this early spring. Ok, perfecto. ¿Alguna idea de lo que signifique? Los chicos están plantando, no sé, algo así. Ajá, ok, perfecto. Entonces, los niños, aquí es el sujeto, los niños plantan árboles cada primavera. Spring significa primavera, ¿listo? Y autumn significa otoño, ¿listo? Que es creo que es la temporada que viene ahorita, ¿no? Otoño, que es cuando ya se empiezan a caer las hojitas de los árboles y todo eso. Entonces tenemos, las flores son plantas hermosas. Ay, lo siento. Los niños plantan árboles cada primavera. Nos vamos a enfocar en la palabra plants, de aquí de esta primera oración, y en la palabra plant, de aquí de esta segunda oración. En la primera oración entendemos plants como plantas porque está al final de la oración, porque está en el complemento de la oración. Identificamos siempre tres componentes de la oración. Primero, el sujeto, que es de quién o qué estamos hablando. El verbo, que es la acción que desarrolla. Y de ahí para allá, después del verbo, todo lo que encontremos es complemento. El complemento puede ser 1, 2, 3, 4, 5 palabras. ¿Listo? El complemento no tiene un límite de palabras, pero el sujeto es fácil de identificar. El verbo es la palabra siguiente al sujeto y de ahí para allá es complemento. Nos vamos a la segunda oración. Primer elemento, children, el sujeto. Plant, verbo. Y de aquí, de la palabra trees, que significa árboles, hasta spring, todo eso es el complemento. Entonces volvemos a lo mismo. Si la palabra está como sujeto o en el complemento, lo vamos a entender como un objeto. Es decir, que aquí plants lo entendemos como plantas. Aquí plant está justo después del sujeto. Entonces lo entendemos como el verbo plantar. Los niños plantan árboles cada primavera. ¿Listo? Tenemos esta siguiente. This, repita. This is a fly. Is a fly. Listo. Aquí hay un punto. Quiere decir que hasta aquí va la primera oración. ¿Listo? Estamos hablando el sujeto, que es lo que nos está mostrando aquí la imagen. El verbo es un verbo. Este es. Y a fly, complemento. Fly, respecto a la imagen, ¿qué significa? ¿Vuela o? No. Según la imagen, de acuerdo a la imagen que hay aquí en la imagen. Según la imagen es una mosca. Mosca, listo, perfecto. Fly significa mosca. No significa, en esta oración, no significa volar por la posición de la palabra. Si nos vamos a la segunda oración, tenemos planes, que es aviones. Planes fly high in the sky. Fly está justo después del sujeto. Quiere decir que aquí en esta oración sí entendemos fly como verbo. Es decir, los aviones vuelan alto en el cielo. Mientras que si nos vamos a esta primera oración, fly está en el complemento. Es decir, que nos estamos refiriendo a una mosca. Fly entonces tiene dos significados. Como sustantivo, mosca. Como verbo, volar.
Ok. ¿Listo? Entonces, por eso siempre es bueno poder identificar cuáles son los elementos de la oración, para asimismo poderle dar el significado de la palabra a lo que yo quiero, o a lo que me están diciendo, o a lo que yo quiero decir. Entonces, en este caso me están diciendo que fly lo tengo que entender como mosca por la posición de la palabra en la oración, y aquí fly lo tengo que entender como verbo por la posición de la palabra en la oración. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? Sí. No. Ok, bueno. Aquí tenemos otro ejemplo. El tema del aprendizaje del inglés es una práctica constante de lo que necesitamos entender para poder aprender. Entonces, consiste básicamente en dar la explicación teórica y posteriormente comenzar a hacer ejercicios prácticos como estos que estamos haciendo para poder terminar de aclarar la información y para poder consolidar los conocimientos que estamos obteniendo. Entonces, en esta otra oración, en este otro ejemplo, perdón, vamos a hablar de la palabra esteem. Esteem. Tenemos esteem aquí en esta segunda oración y esteem aquí en esta primera oración. De acuerdo a lo que hemos estado viendo, esteem en esta primera oración, ¿cómo lo debo entender? ¿Como sustantivo o como verbo? Como verbo. ¿Por qué como verbo? No, mentira, como sustantivo. Como sustantivo. ¿Por qué como sustantivo? Que está al inicio. Porque está al inicio de la oración. Perfecto. Y aquí esteems, ¿cómo lo debemos entender? Como verbo porque está después del Del sustantivo, del sujeto. sustantivo. ¿Listo? Sustantivo, sujeto, al fin y al cabo viene siendo la misma, el mismo tipo de Prefiero palabra, que ¿no? me digas sujeto, es que me Sujeto, confunde la ok. palabra sustantivo. Ok, listo, vale. Entonces, aquí esteems está después del sujeto. ¿Listo? Entonces, aquí en esta primera oración estamos hablando del vapor. Steam significa vapor. El vapor es un gas. ¿Listo? ¿De qué estamos hablando? Del vapor. En esta segunda oración decimos he steams broccoli for dinner. Steams significa cocinar, pero no cocinar de forma general, porque cocinar de forma general es alguien que sepa picar, freír, asar, sazonar. Aquí steams es netamente la acción de hervir, cocer, sudar. ¿Cómo lo entiende usted más fácil? Sí, como los está haciendo el vapor. Eso, listo. Entonces, sí, pero ¿cómo lo entiende? Como, no sé, cocinar, hervir. ¿Cómo lo puede entender usted más fácil? Y lo es cocinando o hirviendo. Eso, listo. Entonces, aquí él cocina o hierve brócoli para la cena. Entonces, aquí steams está después del sujeto, lo voy a entender como el verbo hervir, cocinar o cocer. ¿Listo? Para de pronto entenderlo mejor. Listo. Por ese lado, tenemos el tema de las partes del discurso. ¿Listo? Tres elementos que son claves al momento de poder interpretar una oración o al momento de yo querer decir una oración. Primero, sujeto. Segundo, verbo. Tercero, complemento. ¿Listo? Hasta ahí, hasta este momento, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda o alguna inquietud respecto a lo que estamos viendo? No, o sea, ya vimos sujeto, verbo, complemento. Listo, perfecto. Entonces, siempre es necesario poder identificar esos tres elementos cuando quiero entender algo, ¿sí? Porque es un proceso de codificación que uno realiza para poder identificar cuál fue la palabra que alguien me dijo como sujeto, cuál era la acción que me estaba diciendo como complemento y qué es la información extra que encontramos en el complemento para poder brindar un poco más de información respecto a lo que se está diciendo.
Ok, en ese orden de ideas, entonces vamos a repasar un poco el tema de los pronombres personales. Los pronombres personales son una categoría de sujetos. ¿Listo? Son todas aquellas palabras que nosotros utilizamos para hacer referencia a diferentes sujetos. En este caso, hay. Hay es el primer sujeto que vamos a estudiar. ¿Qué significa hay? Yo, Yo. Perfecto. Siguiente. nosotros, no, mentira. Ellos. Mm-mm. You. You tiene dos significados. Se puede, que no se lo confundo porque sé que tiene dos significados como yo, pero es que no, ellos no es, entonces no sé. No. Ustedes You, explicaron. you tiene dos significados. Uno que va hacia el lado singular y otro que va hacia el lado plural. Si yo lo entiendo hacia el lado singular, lo voy a entender como usted. O si yo lo entiendo hacia el lado plural, pues lo voy a entender como ustedes. ¿Cómo sé yo en qué momento entenderlo como usted singular o como ustedes plural? El contexto. El contexto es el que me brinda a mí las herramientas necesarias para poder interpretar este tipo de situaciones. Entonces, si yo le estoy hablando a un grupo de personas y digo you, pues voy a estar hablando en plural, ustedes. Pero aquí en este caso que estoy hablando solamente con usted, entonces yo digo you. ¿Sí? Y ya el contexto me dice a mí que yo estoy hablando es con usted y no con ustedes. Porque en ese momento no hay nadie más, sino solamente usted. ¿Me hago entender? Sí, claro, es como más de lógica. Listo. Tenemos la siguiente, we. Ah, qué pena. ¿Cómo pronuncia usted esta palabra? You. You. Listo. Resulta que la Y y la W en inglés son consonantes, ¿no? Como en español. Pero son consonantes vocálicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque son consonantes, tienen sonido de vocal. ¿Listo? Hago esta aclaración aquí porque muchas veces, y pues es normal, las personas dicen you, como si fuesen a decir lluvia, como si fuesen a decir yuca, you. Pero la pronunciación no es you, la pronunciación es you, con la vocal I y posteriormente la vocal U, you. Es diferente yo decir you a decir you. ¿Esa? Lo mismo pasa con la W. Con la W. La W va a tener el sonido de U. Entonces, por ejemplo, hablemos de alguien que se llame Wilson. Wilson. Yo diría Wilson con el sonido de la U y no de pronto Wilson con el sonido de la G, que de pronto puede ser común para algunas personas. Decir Wilson. ¿Listo? Entonces siempre la Y y la consonante aunque son consonantes, tienen sonidos de vocal. En el caso de la Y va a sonar como I y en el caso de la W va a sonar como U. Aquí entonces tenemos we, we. Yo no digo we con el sonido de la G, we, no, digo we, We. we. Y we significa nosotros, nosotros. They, they. They significa Ellos. ellos. Perfecto. Resulta que en inglés tenemos muchas palabras, pero muchas palabras que comienzan con la T y con la H. TH. Resulta que esta T y esta H tiene dos sonidos. Es decir, lo puedo pronunciar de dos formas. Estas dos formas en las que yo pronuncio la TH, ninguna de las dos es un sonido propio del español. Es decir, cuando yo estoy hablando español, en ningún momento yo puedo producir el sonido que debo producir cuando tengo que pronunciar la TH. Es decir,
En este caso, para yo poder pronunciar they, debo ubicar la punta de mi lengua en medio de los dos dientes, tanto el superior como el inferior, y soplar. ¿Sí lo ve? Me voy a acercar aquí un poquito más. They. They. ¿Listo? De pronto, para empezar a coger un poquito más la práctica, vamos a asimilar este sonido de la TH al sonido que nosotros producimos cuando pronunciamos la letra D, de David, de Diana, de día, que es el sonido más parecido que tenemos al de la correcta pronunciación. Entonces diríamos day. Si decimos they o decimos they, nos van a entender. Es solamente una cuestión de estilo, ¿sí? De pronto, para poder sonar como un poquito más natural, como un poquito más nativo, son cositas que de alguna u otra forma le dan a uno a entender que la persona sabe inglés, ¿sí? Es diferente si yo tengo dos personas y una me dice they y la otra me dice they. Yo, que de pronto tengo el oído un poquito más fino, digo, ok, la segunda persona, la que dijo they, sabe pronunciar la palabra de forma correcta. No estoy diciendo que no le vaya a entender a la otra persona, pero en cuestión de estilo digo, ok, esta persona habla más bonito el inglés, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Siguiente, it. Resulta que it es un pronombre personal que yo utilizo cuando quiero hacer referencia a algún objeto, alguna cosa o algún elemento. Aquí, de acuerdo a la imagen, tenemos el minion amarillo quien le está enseñando una banana al minion morado. Y tenemos una flechita que está enfocándose básicamente en la banana. La banana es un objeto, es un elemento. Entonces, cuando yo quiera hacer algún tipo de oración relacionada con algún objeto, con algún elemento, incluso con algún animal, la palabra que yo debo utilizar para referirme a ellos va a ser it, en caso tal de que no quiera utilizar la palabra propia del elemento, ¿no? Entonces, it lo utilizo para hablar de objetos, de cosas o de animales. ¿Listo? Cuando quiera hacer referencia con uno de ellos tres, voy a utilizar esta palabra it. Tenemos he. He es el pronombre personal que utilizamos para hablar de él. Y she es el elemento que tenemos, es la palabra que tenemos para referirnos a ella. He, él, she, ella. ¿Listo? Vamos aquí ahorita a practicar un poquito de acuerdo a lo que nos da la imagen. Le voy a presentar una imagen y usted me va a decir cuál es el pronombre personal de los que acabamos de ver, que puede ser I, you, he, she, it, we o they. Son 7 palabras, 7 opciones. ¿Listo? Vamos entonces con esta primera. La primera, tenemos una persona, si en este caso vamos a hablar de persona, una persona que es femenina, es decir, una mujer. ¿Cuál es el pronombre personal que yo utilizo para referirme a una persona femenina? She. She, perfecto, porque estoy hablando de ella. En este caso, tenemos el minion, pero el minion se está señalando el mismo. El minion tiene ahí un dedito, no sé si de pronto le alcance a ver en la imagen, pero él se está señalando el mismo. You. No, porque si fuese you, él tendría otra persona al frente y señalaría a esa persona que está al frente. Pero para poder utilizar you. Pero como aquí está solamente él. I, sí, porque yo estoy hablando es de. Bueno, nosotros decimos de mí, ¿no? Pero aquí en este caso estoy hablando de yo como persona. Porque se está así señalando. ¿Listo? Siguiente. Una persona masculina. He. He.
Tenemos un minion que nos está enseñando con su mano un objeto, un elemento, una cosa. It. It. Perfecto. Siguiente. Tenemos el grupo de minions y están todos levantando la mano. Sí. We. Perfecto. Si yo estoy dentro del grupo que estamos hablando, digo nosotros. ¿Listo? Que sería we. Si yo no estoy dentro del grupo del cual estamos hablando, pues voy a hablar de ellos, porque no estoy dentro del grupo. Si estoy dentro del grupo, nosotros. Si estoy fuera del grupo, ellos. O sea, aquí sería we. Aquí, entonces tenemos dos minions, donde uno está señalando al otro. ¿Cuál sería? No sé, you. You. Porque aquí hay dos personas que están teniendo una conversación una con otra. Están, pues en este caso un minion está señalando al otro, entonces algo debe estar diciéndole relacionado a usted. Listo. Siguiente, tenemos la siguiente imagen, es un minion con un sombrerito de flores, una falda hawaiana y tiene una guitarra en las manos. Tenemos una flechita roja que es la que nos está indicando que el foco lo debemos dirigir a la guitarra. It, listo, perfecto. Recordemos siempre que it es el pronombre personal que yo voy a utilizar para hacer referencia a alguna cosa, algún objeto, algún elemento o algún animal. ¿Listo? Cuando yo quiera hablar de un animal, voy a utilizar it. It, ¿listo? ¿Por qué? Resulta que es que el inglés, a diferencia del español, no tiene género. No tiene género. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en español nosotros tenemos una palabra para perro, macho, masculino. Y tenemos otra palabra, perdón aunque suene feo, perra, para una hembra. Perro, masculino, perra, femenino. Dos palabras. En inglés tenemos dog. ¿Ya? Dog. Lo puedo entender como perro o como perra. ¿Y cómo lo sé yo? Por el contexto. Por el contexto. ¿Listo? Vamos a hablar, por ejemplo, de la palabra wallet. Wallet, que traduce billetera. ¿Listo? Puede ser billetera o puede ser bolso. No difiere, el inglés no difiere de género. O sea, no hay una palabra para yo decir billetera femenino y no hay otra palabra para yo decir bolso masculino. Solamente es wallet y ya a mí el contexto me dice si yo lo tengo que interpretar de acuerdo a mi conocimiento como cartera o como bolso. ¿Listo? Entonces aquí en este caso pues estamos hablando de it, muy bien, es un objeto, en este caso la guitarra es lo que se nos lleva la atención. Siguiente imagen, tenemos un grupo de minions, en este caso los minions están allá, lejos. Tiene el micrófono apagado, perdón. They, perfecto, aquí nosotros estamos hablando de they. Listo, entonces básicamente esos son los 7 pronombres personales que nosotros usamos. I, yo lo digo en inglés y usted lo dice en español. I, Yo. you, ¿sí? ¿Cómo es? Es que se me confunde. You. Ajá, puedo decirlo como yo y usted, ¿no? Solamente como usted. Usted, singular o plural. Usted. Entonces, usted a ustedes. He, Él. él. She, Ella. ella. Perfecto. They, Ellos. ellos. We, Nosotros. nosotros. It, Cosa. Objeto.
Perfecto. Literalmente la palabra it no significa eso. No, o sea, no significa cosa, no significa objeto, no significa animal. Pero es la palabra que utilizamos para referirnos a ella. Si de pronto vamos al traductor de Google o algún diccionario y buscamos la palabra it, nos va a aparecer como traducción este, este. Entonces, nosotros es importante saber que el uso. Entonces, lo vamos a usar para referirnos a alguna cosa, algún objeto, algún elemento, algún animal. Literalmente la traducción vendría siendo este o esto, de, como otra opción. Pero entonces, para no enredarnos con eso, entonces es más fácil poder identificar el uso que le podemos dar ahí para poderlo de pronto entenderlo un poquito mejor. ¿Listo? Hasta este momento, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud? No. Ok. Entonces, regáleme un segundito, yo reviso aquí una cosita. Ok. Mala mía. Ok, listo. Ya para comenzar a dar aquí un poquito de cierre a la clase del día de hoy, vamos a comenzar con este tema, que este tema lo vamos a desarrollar un poquito más a profundidad la siguiente clase. Esto es como un abrebocas de lo que se viene para la siguiente clase. Y es el tema de los demostrativos. Resulta que los demostrativos en inglés son las palabras, bueno, tanto en inglés como en español, son las palabras que nosotros utilizamos para referirnos, para hacer referencia a dos cosas. Primero, la cantidad y la distancia de él o los objetos de los cuales yo quiero hablar. ¿Listo? Cuando yo hablo de demostrativos, siempre debo tener en cuenta en mi cabeza que voy a tener en cuenta dos variables. Primera variable, cantidad. Cuando yo hablo de la variable cantidad, quiero decir si estoy hablando de una cosa en singular o de dos o más cosas en plural. Esa es la variable de cantidad. Si es una o si son varias. Y en cuanto a la variable de distancia, tenemos también dos opciones. Primero, si está cerca o si está lejos. Si está lejos es porque yo lo tengo que señalar. Esa es la medida. Si yo tengo que señalar un objeto, está lejos. Pero si el objeto está aquí cerca a mí, que yo lo puedo tocar, que lo puedo sentir, que lo puedo levantar, que lo puedo bajar, que le puedo dar la vuelta. Bueno, en este caso no le puedo dar la vuelta. Pero si está en mis manos es porque está cerca. Si yo tengo que entrar a señalarlo es porque no está en mi alcance, es porque está lejos. Entonces son esas dos variables las que nosotros debemos tener en cuenta cuando queremos utilizar estos demostrativos. A su vez, estos demostrativos se convierten también en sustantivos, es decir, en sujetos. ¿Por qué? Porque los demostrativos yo los voy a entender cuando en español yo digo este o esta. Por lo menos digo este control, este ratón, esta gorra en singular. O puedo hablar de, bueno, no sé dónde están mis llaves, pero es el plural. Estas llaves. ¿Listo? Entonces, en español tenemos
8 demostrativos. ¿Por qué? Porque es que en español nosotros tenemos demostrativo para lo masculino y demostrativo para lo femenino. Yo digo este, esto o esta. Estos, estes o estas. Eso o esas. ¿Me hago entender? En inglés tenemos solamente 4. Tenemos this, repita, this, that, these, those. Listo. Entonces, la primera palabra es this y la tercera palabra es these. Resulta que en español nosotros tenemos 5 vocales escritas y 5 vocales pronunciadas. Es decir, A, E, I, O, U. Eso en cuanto a las vocales para español. ¿Listo? Para de contar. No tenemos más vocales. Son solamente 5 vocales y ya. En inglés también tenemos 5 vocales escritas, pero tenemos 12 vocales pronunciadas. Es decir, la A yo la puedo pronunciar de 3 formas diferentes, la E yo la puedo pronunciar de 2 formas diferentes, la I la puedo pronunciar de 3 formas diferentes, la O de 2 formas y la U de 2 o 3 formas, no recuerdo bien. ¿A qué voy con esto? A que la pronunciación de la primera palabra this y de la tercera palabra these son muy similares. ¿Qué las diferencia? El tiempo que yo pronuncio la letra I. Si nos vamos a la primera palabra es this, cortico, this. Si nos vamos a la tercera palabra, la pronunciación de la I se alarga un poquito. Entonces ahí es donde yo digo this. En la primera digo this, cortico, seco, this. En la tercera digo this. ¿Listo? Vamos a repetir entonces. This. That. This. Perfecto, muy bien. This. Repita. This. Excelente. Y la última es those. ¿Listo? Es importante tener en cuenta este tipo de cositas para nosotros poder comunicarnos de una mejor forma. ¿Listo? Para que la persona que nos esté escuchando sepa si yo estoy pronunciando this, cortico, la primera, o si estoy pronunciando this, la segunda. ¿Para qué? Para que la persona que me escuche sepa qué es lo que yo estoy diciendo y no vaya a malinterpretar lo que yo estoy diciendo, y de pronto que la persona que nos está escuchando no nos vaya a escuchar a nosotros como nosotros escuchamos a los americanos cuando están hablando español. Por ejemplo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a algún nativo que maneje el español, que hable español. Usted siente que esa persona cuando habla español se le dificulta. Entonces, por lo menos supongamos que el contexto de nosotros en el restaurante, llega un americano y dice, yo quiero comer. Usted entiende lo que le está diciendo esa persona, pero usted sabe que esa persona lo está diciendo mal. Porque la expresión correcta sería es, yo quiero comer. Pero él va a llegar a decir, yo quiero comer. Entonces, usted entiende, pero usted sabe que está mal. Entonces, para eso es mejorar estas cositas de pronunciación, para que la persona sepa lo que usted está diciendo y diga, ok, utilizó la palabra correcta y me facilita a mí poderle entender lo que me está queriendo decir. ¿Listo? Es por eso que es importante tener en cuenta estos daticos así de pronunciación para yo poderlos aplicar. Entonces tenemos this, cortico, y these, más largo. Otro elemento para diferenciar todos y cada uno de ellos es el uso. Entonces, primero, this. No sé si alcance a ver una manito amarilla que está señalando ahí al lado de cada palabra. Esa manito que está ahí al lado de cada palabra indica la distancia. Es decir, this lo utilizo para cuando tengo algo cerca.
That lo utilizo cuando tengo algo lejos. These lo utilizo cuando tengo cosas cerca. Y those lo utilizo cuando tengo cosas lejos. Es decir, this y that, las dos primeras, lo utilizo cuando quiero hacer referencia a una cosa. Una sola cosa. This cuando está cerca y that cuando está lejos. Es decir, yo digo, this is my phone. Este es mi celular. Yo digo, that is a car. Ese es un carro. ¿Entendemos un poquito la diferencia? This, una cosa cerca. That, una cosa lejos. These son varias cosas cerca y those son varias cosas lejos. ¿Listo? Por lo menos, es que no sé dónde están mis llaves. Supongamos que yo aquí tengo las llaves. Entonces yo digo, these are my keys. Estas son mis llaves. Porque son varias y las tengo aquí en mi mano. Y digo, those are cars. Esos de allá, que están lejos, son carros. ¿Listo? ¿Entendemos un poquito ya el uso de estas cuatro palabras? Como le mencionaba, estas palabras entonces no difieren de género. Es decir, si yo quiero hablar de este que es mi celular, que posiblemente tenga un sentido, mi teléfono que tenga un sentido masculino, no quiere decir que tenga que utilizar otra palabra, así quiero decir que esta cuchara, que es femenino. Si yo quiero hablar de esta cuchara o de este control femenino y masculino, tengo la misma palabra. No quiere decir que, como en español, tenga una palabra para esto y una palabra para esta. En inglés tengo this. No me importa si es de género masculino o de género femenino. ¿Listo? Hasta este momento, ¿tiene alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta respecto a lo que estamos viendo aquí, el tema de los demostrativos? ¿Algo que quiera preguntar antes de? No. Ok, perfecto. Entonces, como le mencionaba antes de comenzar con la explicación aquí el tema de los demostrativos, esta es una abrebocas que nos va a permitir entrar a practicar el tema la siguiente clase. ¿Listo? No sé si de pronto ya programó las otras clases. No, no las he programado. Ok, perfecto. De pronto dentro de sus planes está tomar clase el viernes en la mañana. Sí. A qué horas está pensando tomar su clase en la mañana? Puede ser a las 9. A las 9. Ok. ¿A esa hora puedes tú? No sé. Sí, pues lo que quería preguntar porque pues la verdad no me acordaba que tengo cita de los dientes. La tenía programada a las 8 de la mañana, pero creo que la voy a tener que correr a las 9 porque ya alguien me programó clase para el viernes de 8 a 9. Pero en caso tal de que usted quiera programar su clase de 9 a 10, pues cancelo la cita de los dientes y la dejo para la otra semana en la mañana en cualquier momento pues que no tenga clase programada. Entonces por eso pregunto, para así mismo ahorita poder llamar al sitio de la ortodoncia y decir, necesito que me muevan la cita para el viernes a las 9 o para la otra semana en la mañana, cualquier día. ¿Y por la noche tienes algún horario? Por la noche tengo clase de 7 a 8 si no estoy mal, pero estoy libre de 8 a 9. Ah, sí, sí, sí. Ah, no, el viernes estoy libre toda la tarde. Desde las 5 de la tarde hasta las ¿Después 9. de qué hora? Desde las 5 de la tarde. Tengo libre de 5 a 6, de 6 a 7, de 7 a Ah, 8 y bueno, 8 a 9. entonces de 5 a 6, porque yo descanso el viernes. Ah, listo, perfecto. Entonces sí, sí, entonces yo con eso ahorita llamo al sitio de la ortodoncia
y que me muevan la cita a las 9, 9 y media para yo dar la clase temprano y irme a la cita para no dejarla entonces para la otra semana. Bueno, entonces en este momento creo que debí haber parado la grabación antes de esto. Entonces